María Jesús Alonso, gerente de la Asociación de Comerciantes del Ensanche. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya sabemos que en la fase cero, es decir, ya, apertura de pequeños locales con cita previa para la atención individual de clientes, por ejemplo, la recogida de comida en restaurantes. Y en la fase uno, la apertura del pequeño comercio, según dice el texto, en condiciones de estricta seguridad, no en grandes superficies. ¿Ha cambiado algo vuestra forma de pensar, de ver el futuro más inmediato? Bueno, no exactamente, en realidad prácticamente desde que cerramos a mitades de marzo ya nos hemos puesto las pilas para estar al pie del cañón totalmente preparados cuando se diese el pistoletazo de salida. Sí que nos sentimos un poco perdidos porque en realidad vemos que no hay una planificación, no hay una información clara y concisa que nos permita planificar esta vuelta a la relativa normalidad con antelación. Sí que hemos estado espabilados desde el minuto cero, buscando proveedores para nuestros asociados de EPIs y lo hemos conseguido, además con proveedores nacionales, lo que tenía que ser sí o sí, hacer un consumo nacional y local, si es posible. Y como te digo, pues eso, con muchas ganas de estar ya en marcha porque preparados estamos. El comercio que reabra tendrá un aforo limitado al 30%, con una distancia mínima de 2 metros entre clientes. ¿Esto se va a poder cumplir en la mayoría de los casos? Pues no, evidentemente no. Parece que estas premisas son las que se han indicado para la hostelería, pero entiendo que para el comercio será muy similar. Lo que ocurre es que en nuestro caso, en el caso de los asociados de ensanche área comercial, estamos hablando de comercio local, comercio pequeño. Son establecimientos relativamente reducidos de tamaño, lo que va a provocar pues, que evidentemente por mucho que se pueda abrir, si el aforo está tan limitado, pues las ventas jamás van a poder ser como las de antes. Aparte, ese efecto psicológico que va a tener el cliente, por ejemplo, a la hora de entrar en un establecimiento y ver que no puede entrar justo en ese momento, pues igual no le apetece esperar, igual no le apetece hacer fila en la calle y podemos perder ventas, que ahora mismo pues no nos podemos permitir ese lujo. ¿Y se va a poder cumplir también dar la atención preferente a personas mayores de 65 años? Pues esperemos que sea así. Además, en nuestro caso siempre hemos sido muy partidarios de hacer un gran trato a las personas mayores, sobre todo en el ensanche, que la mayoría de los vecinos son personas mayores y estamos acostumbrados a darles ese trato especial. Por eso siempre hemos dicho que el ensanche es amigo de los mayores y esperamos que podamos seguir haciendo este trato especial para ellos. Lo que pasa es que sí que necesitamos que el gobierno nos haga llegar protocolos específicos para cada sector, porque se está hablando de muchas medidas, pero en realidad tampoco sabemos cuáles son las que tenemos que implementar. Muy bien, Lógicamente. pues María Jesús Alonso, muchísimas gracias y mucha suerte también en este nuevo reto que tenéis por delante.